estar discutiendo es uso en casos seleccionados versus no realizar Doppler, ya que hay corrientes contrarias frente a la exageración del Doppler y a la no realización en lo absoluto de Doppler en fetos mayores del percentil 10. Entonces, ¿por qué realizar Doppler en gestantes con fetos de crecimiento normal? Seleccionadas, en realidad. Fundamento 1, algo objetivo, que los bebés con peso adecuado y grande tienen desenlaces adversos y explican el 70% de los desenlaces adversos, entre ellos muerte perinatal. Sabemos que los RSU son un 10%, y la gran mayoría pues está en los fetos mayores del percentil 10. En nuestra institución y en sus instituciones, ustedes tienen evidencia objetiva de muerte en fetos de tamaño adecuado, incluso grande. En nuestra institución, esto fue presentado hace varios años, y siguen ocurriendo los casos de muerte a corto plazo, no a la semana, no a los 15 días, no, inmediatamente, dentro de las 6 horas, dentro de las 12 horas, dentro de observación, dentro de hospitalización, al nacer o en el trabajo de parto, con crecimiento totalmente normal. Los desenlaces que nosotros conocemos y buscamos en realidad son 3 de impacto, pero hay también desenlaces intermedios o desenlaces secundarios que, en suma, contribuyen a la sumatoria de desenlaces adversos a evitar o que en el trayecto pueden condicionar pues, a una muerte o a una acidemia o una parálisis cerebral infantil. El fundamento número 2, la respuesta hemodinámica y fisiológica ante la hipoxia y ante la acidemia no es exclusividad del RSIU. Que no la estemos comprendiendo, que no la hayamos objetivado a través de diferentes pruebas, o sean pruebas no tan cercanas al desenlace final, eso es otra cosa. Pero desde la aparición de la investigación en animales, en ovejas o en humanos, sobre el proceso hemodinámico o fisiológico, ya sea con la cardiotocografía, ya sea con las manifestaciones clínicas del perfil biofísico, o lo que es evidente, el fenómeno de la redistribución de flujos a órganos blancos para preservarlos, para evitar un desenlace adverso final en este órgano o en el todo del bebé, es cada vez creciente, tanto en el feto de crecimiento adecuado como en el de crecimiento restringido. La información ha venido desde hace mucho tiempo, pero al parecer se hubiera quedado estancada porque la población pues, de mayor de percentil 10 es inmensa, y la posibilidad de detectar al bebé que independientemente del tamaño va a terminar muerto, exige una serie de mecanismos, ya sea clínicos, que permitan identificar al bebé que se beneficiaría de una indagación con una prueba de bienestar, como el Doppler, por ejemplo. La demanda nutricional, nosotros sabemos que se da en la primera mitad del embarazo. En cambio, en el bebé de 38 semanas, cuando ya está crecido, pues, cuando ya tiene un crecimiento adecuado, es ilógico buscar restricción del crecimiento. Y la forma de indagar desenlace adverso y buscando los signos que permitan ver una difusión anormal, lo cual es predominante en bebés que no tienen un trastorno crónico obstructivo como lo tienen los RCU. La misma infección por COVID, por la infección coriamniótica, genera muerte fetal, y ese feto tiene que tener manifestaciones de redistribución, de protección, cardiotocográficas, biofísicas, en el trayecto hacia la muerte. El detalle es que no estamos indagando ese estado en un momento oportuno y perdemos la oportunidad de detectarlo y evitar un desenlace severo. La resistencia de arteria umbilical tenemos que tener presente que tiene mucha dependencia del tamaño. Así es, en bebés morfológicamente normales, tener un tamaño adecuado se asocia con una umbilical típicamente normal. Por eso que la utilidad de umbilical rinde efecto en la indagación del bebé restringido en su crecimiento, y más aún el severo y el temprano, ni siquiera en el tardío, que se da en un 5% apenas la alteración. Así, por lógica, en un bebé de crecimiento adecuado, no debemos buscar la arteria umbilical porque la vamos a encontrar normal, como vemos estos casos en esta imagen, donde todos están muertos teniendo la arteria umbilical normal. Esto es objetivo. Un bebé de 3,822 con umbilical en el promedio o incluso menor, con vasodilatación significativa y severa, con istmo aórtico reverso, con ductus venoso que indica normalidad cardiovascular severa, ausencia de anormalidad cardiovascular severa, y que tiene mucha relación con la normalidad de arteria umbilical, un trazado patológico con desaceleraciones recurrentes y un desenlace adverso evitado, como la muerte, pero con una circunstancia en el trayecto de meconial espeso y asfixia y acidemia. Ese es una manifestación objetiva de estos bebés, cómo fallecen, cómo mueren. La posibilidad de encontrar alguna de estas manifestaciones solamente depende en qué momento lo evalúo en relación al trayecto hacia la muerte o la acidemia. Y ahí es donde fallamos, porque los exámenes muchas veces son muy distantes, o a veces se hacen a las 2, 3 semanas de un bebé que por otro lado ya tiene un destino final de morir a las 41 semanas. Fundamento 3. Miren ahora la aceptación reciente del RSIU con crecimiento adecuado para la edad gestacional, muy bien descrito en el consenso Delphi. Así es,
Antes postulábamos que había RSIU mayores de percentil 10. Ahora ya es definitivo y está considerado como uno de los criterios, pero obviamente asociado a una alteración hemodinámica como la que estamos viendo en este momento. Eso es muy bueno en realidad. Sin embargo, podría estarse yendo al extremo. Así es, el extremo de querer concebir que un bebé que está en el percentil 50, 70, 80, 90 sea un RSIU por el mero hecho de que termina muerto y que tuvo una alteración hemodinámica. Pero bueno, ya son fetos adecuados que se benefician del Doppler. Yo discrepo totalmente con concebir como RSIUs a este grupo de fetos que vemos acá, mayores del percentil 30. Una modificación que ya está surgiendo en otros ámbitos y como la que he realizado acá es que quizá los que estén alrededor del percentil 20, 25 pudieran ser concebidos como RSIU, ya que bajarían de un descenso en 50 percentiles. Sin embargo, seguir pensando que estos bebés de percentil 50, 60, 70 son verdaderos RSIU sería negar que los bebés adecuados, los bebés grandes, los bebés macrosómicos, tienen derecho a proteger su cerebro, proteger su órgano blanco antes del desenlace final. Sería negar eso, y eso no puede ser. Fundamento 4. Evidencias crecientes del rol del Doppler en adecuados y grandes. El año 2015, el grupo del doctor Nicolaides realizó una ampliación de lo que había hecho previamente. Antes trabajaron con el percentil 5 y encontraron que las posibilidades de tener alterado el ratio en base al percentil 5 eran mucho más bajas que lo que estamos viendo acá. En este momento ellos usaron el percentil 10. ¿Para qué? Para tener mayor sensibilidad. Y aún así encontraron que la posibilidad de detectar un feto en riesgo en percentiles mayor del 10 era significativa y perdía mucha significancia en fetos grandes. Así es. Entonces es necesario conocer cómo se comportan los fetos más grandes en relación a los componentes del ratio cerebro-placentario, es decir, la arteria umbilical y la cerebral media. Realizamos en 2017 una recopilación de numerosos casos desde el 2015 en relación a muerte perinatal, como vemos acá, en una etapa en que el acceso al Doppler en bebés de crecimiento adecuado era mucho menor. Ahora en nuestra institución ha aumentado significativamente. Eso no quiere decir que sea lo perfecto, quizás estamos exagerando, pero los bebés que otrora vez se morían, en estos tiempos ya no están muriendo. Un grupo de ellos están siendo salvados y es de interés en este momento conocer cómo poder ayudarlos, cómo poder detectar a ese feto en riesgo. Encontramos que, aparte de la cardiotocografía, pues el estado hemodinámico a través de la cerebral media y el ritmo órtico reverso tenían los mayores tasas de sensibilidad. Que hay falsos positivos, sí hay falsos positivos, pero en muerte y en desenlace adverso lo que interesa es la sensibilidad, más aún en fetos que ya tienen baby shower, que ya tienen cuna comprada, que nadie les ha dicho que está anormal o que tienen una alteración, son bebés a término. En el 2020 las investigaciones están encontrando cada vez más información de que el Doppler, lamentablemente, aún todavía no está muy dirigido, porque aún se sigue investigando el ratio cerebro-placentario. Así es. ¿Y por qué se está fallando? Porque el ratio cerebro-placentario, como ustedes han visto en la imagen previa, se altera en un grupo muy pequeño de bebés que van a tener desenlace adverso. ¿Y por qué? Porque el denominador, que es la arteria umbilical, permanece típicamente normal. En diabetes, la información, obviamente, es muy discrepante sobre qué embarazo va a tener mayor utilidad el Doppler. Una paciente que no manifiesta ninguna sintomatología, un entorno fetal que no manifiesta ningún signo, es improbable que el Doppler esté alterado y por ende detecte el riesgo. Pero una madre que tiene una obesidad, que acude por una disminución de movimientos fetales, que acude por una cardiotografía sospechosa, por algún hallazgo clínico previo ecográfico, ese paciente es un paciente de riesgo porque ya el riesgo basal previo a la madre de obesidad, de diabetes, aumenta su riesgo de muerte de 3 veces a más. La asociación o predicción de un estado no tranquilizador lo mostramos el año de 2017 y también se está mostrando ahora. ¿Qué significa eso? Un bebé que tenga una alteración hemodinámica como vasodilatación cerebral significativa predice también una prueba cardiotográfica o un estado no tranquilizador. Y sabemos que un estado no tranquilizador es un trayecto previo hacia el desenlace más severo. Sin embargo, también los percentiles están variando. ¿Por qué? Porque los percentiles 5 no captaban en muchos grupos. Entonces aumentamos el umbral. Así es, aumentamos el umbral y captamos más población, pero a expensas de tener más falsos positivos. Esta última publicación realizada en pacientes eminentemente de bajo riesgo. ¿Cómo lo definen? Ausencia de morbilidad materna mayor o complicación del embarazo. 40 semanas, peso mayor de percentil 10 y parto dentro de los 7 días. ¿Qué encontraron? Algo que venimos insistiendo muchos años, que en estos fetos, mis estimados amigos, grandes, libre de anomalías incluso, libre de disfunción cardiovascular por infecciones, por ejemplo, la arteria umbilical, mis estimados amigos, se mantiene normal. Y si yo evalúo a un feto con mucho riesgo, disminución de movimientos, obesidad, líquido meconial u otro signo, hacerle solamente la arteria umbilical equivale, mis estimados amigos, a no realizar nada, porque eso no identifica al feto en riesgo. Por ende, en nuestros ámbitos de consulta externa, donde obviamente no tenemos ningún paciente de riesgo en general,
hacer el arterio umbilical equivale a no hacer nada. Lo hacemos por docencia, lo hacemos por aprendizaje, lo hacemos por dar seguridad, nada más. Pero los indicadores que son sensibles, como cerebral media dilatada, ya sea en el percentil 5, y obviamente, ¿qué percentil está usando usted? ¿Qué tabla de referencia está usando usted? ¿Somos uniformes en los valores de referencia usados? No, no somos uniformes. Hay umbrales más altos, hay umbrales más bajos. El ratio cerebro-placentario. Y esto está permitiendo detectar en un entorno clínico que podría beneficiar a un grupo seleccionado de fetos en riesgo de un desenlace mayor. Fundamento 5. Oportunidades de mejora en la comprensión hemodinámica asociada al desenlace adverso. Están aumentando la mejor comprensión hemodinámica. Por ejemplo, yo digo Doppler. Para usted, ¿qué es Doppler? Doppler es sinónimo de arteria umbilical. Doppler es sinónimo de IP aumentado, IR aumentado. Para la concepción global que debemos tener, eso no debe ser así. Debe ampliarse. Debe agregarse índice de función cardíaca. Yo no puedo detectar a un bebé que tiene una hemorragia feto-materna que viene con inducción de movimientos fetales con un IP de arteria umbilical. Yo tengo que hacerle pico sistólico de cerebral media y puedo detectar un feto en riesgo por anemia severa secundario a una isoinmunización o a una hemorragia feto-materna que se da en un porcentaje significativo de bebés a término, incluso que mueren con causa inexplicada. Si yo no evalúo signos de función cardíaca a un bebé que viene con una infección con COVID o con cualquier tipo de infección, que manifiesta manifestaciones de disfunción cardiovascular, yo no puedo encontrarlo con una arteria umbilical. Tengo que hacer evaluación de válvulas, evaluación de índice miocárdico, de índice EA, indicadores de función cardíaca. La función, el flujo reverso un istmo aórtico, no lo puedo ver con la medición de la arteria umbilical. Tengo que ver en un corte de 3 vasos cómo se manifiesta ese valor. Entonces, nuestra comprensión, nuestro alcance en el Doppler tiene que empezar más allá de medir el pulso con la arteria umbilical. La arteria umbilical y desenlace adverso, mis estimados amigos, la información es numerosa, es cuantiosa desde hace muchos años. No rinde ni siquiera en gestantes de alto riesgo con crecimiento normal, rinde utilidad la arteria umbilical desde los años antiquísimos, Alfredisevic, en un metaanálisis, hace muchos años, ¿no? Eh, funciona mal en la predicción de mal resultado perinatal en embarazo de alto riesgo con crecimiento incluso en el post-término, la diabetes, y peor en gestantes de bajo riesgo. ¿Y por qué? Porque no conocemos aún todos por qué se altera la arteria umbilical. Solamente estamos centrados en que se altera cuando hay resistencia placentaria aumentada. Claro, y cuando hay resistencia placentaria aumentada, concomitantemente que hay RCU. Y si no hay RCU, entonces no va a haber esa alteración en la arteria umbilical. También depende de la fuerza de contracción cardíaca, por eso lo vamos a ver en las disfunciones cardíacas severas, cardiopatías severas. Densidad de la sangre, elasticidad de las paredes, cosas menos raras, menos frecuentes. ¿Cómo funciona la diabetes? Han indagado en diabetes en fetos grandes, fetos macrosómicos. Los fetos grandes tienen un IP menor que los fetos de crecimiento adecuado. Y eso está demostrado en bebés, obviamente, anatómicamente normales y crecimiento normal. Por ende, usted, mi estimado amigo, a una paciente diabética que puede con disminución de movimientos fetales y su feto macrosómico, no pierda tiempo en evaluar la arteria umbilical porque lo va a encontrar más baja que el promedio adecuado para la edad gestacional y no va a significar que ese bebé está libre de riesgo fetal. La umbilical y ratio son útiles, sí, pero ¿en dónde? En el RCU, porque ellos tienen una progresión diferente. La cerebral tiende a descender aumentando el riesgo y la umbilical tiende a estar cercana al límite superior. Por ende, lo que primero se va a alterar es esa relación y va a detectar antes de que se altere independientemente de la cerebral o la umbilical, se va a alterar el ratio. En cambio, en el feto de crecimiento normal, mis estimados amigos, como vemos acá en este caso que está muerto, la arteria cerebral disminuye, pero la arteria umbilical también está alrededor del promedio y en un estado de severidad, en un estado de hipotensión, de acidemia, la resistencia umbilical baja aún más y por ende el ratio va a permanecer normal mayor del percentil 5 y aún ahí el bebé va a dilatar, va a alterar su ritmo aórtico y va a fallecer con un ratio mayor del percentil 5. En un estadio mucho más cercano a la muerte, el ratio se va a alterar. ¿Por qué? Porque la cerebral va a bajar muchísimo más. Pero esos fetos generalmente están exentos de vigilancia en el periodo tan cercano a la muerte. Generalmente la muerte ocurre súbitamente. Algunos han intentado ampliar el punto de corte del percentil 5 al percentil 10. Claro, y han acertado porque captan mayor población en riesgo. Hay bebés, como este bebé de acá, que salió en el percentil 7, 8. ¿Ya? Pero si usamos ratio menor de 10, lo vamos a captar. ¿Ya? Pero no nos empecinemos en el ratio. ¿Por qué? Porque la manifestación evidente de alteración hemodinámica la estamos viendo acá, evidente. El bebé está dilatando severamente. Y si fuésemos más allá, a un vaso que se altera más cercanamente a la muerte, como el istmo aórtico, no necesitaríamos de un calculador matemático, mis estimados amigos, en este grupo de pacientes. Lo otro, cuando lean un estudio y digan y vean que dice no se asoció a la muerte, vean qué valor de referencia usa para cerebral o usó para ratio cerebro-placentario. No todos usan el mismo valor de referencia. Así es de simple. Fundamento 5. Debemos continuar dando nuestros mejores esfuerzos para evitar más muertes perinatales en este grupo de pacientes. ¿Y a qué grupo de pacientes podemos realizar una vigilancia Doppler y podemos demostrar algún beneficio? Primero, como les digo a los recientes, en la consulta externa,
en sala de urgencia y emergencia, eso es lo principal. Y también aquellos que hacen pacientes hospitalizadas. Nuestro servicio evalúa pacientes hospitalizadas. Por ende, la mayor vigilancia debe dar en pacientes que acuden por una sintomatología o una condición a la sala de urgencia o emergencia y que algunas pueden estar hospitalizadas. Lo otro, ¿a qué grupo de pacientes? A cualquier paciente con trastorno médico o complicación reciente durante el embarazo que aumente el riesgo fetal de desenlace adverso. Por ejemplo, disminución de movimientos fetales, hemorragias, RPM con riesgo o sospecha de coriomionitis, COVID, embarazo prolongado, diabetes, obesidad, colestasis, hipertensión, gestante crítica, séptica, por ejemplo, prueba cardiotocográfica sospechosa o aún evaluaciones ecográficas previas con sospecha. ¿Y por qué? Porque hay situaciones en que lo clínico no es suficiente para la decisión de manejo. Lo clínico no permite precisar la vía del parto y lo clínico no es suficiente para estimar el intervalo y la forma de vigilancia. Ponemos esto, ¿por qué? Porque hay condiciones, mis estimados amigos, que uno ve la historia clínica del ingreso y dice, pero con todo eso, ¿para qué realizar Doppler? Si yo puedo hacer un manejo y una intervención en ese momento, ¿por qué someterla a una prueba que no me va a aportar más cuando ya el manejo es evidente? Hay situaciones así, reales. Y lo otro, amigos míos, la mayoría de pacientes que terminan con desenlaces adversos, indaguen ustedes, no tienen un factor de riesgo evidente expreso. Es decir, hay gestantes con supuesto bajo riesgo, sin comorbilidad, sin ninguna condición, y portan un bebé que está en riesgo y termina muriendo. Por eso, habrá que afinar nuestra forma clínica de identificar a ese grupo de pacientes, o quizá ir a un extremo de un tamizaje universal a un grupo específico de pacientes al término del embarazo. En otros ámbitos, ustedes saben que ya no tienen pacientes de 42 semanas. Busquen ustedes en las calculadoras de manejo. Ingresen 42 semanas, no les sale nada. Pero en nuestro ámbito, mis estimados amigos, aún tenemos pacientes de 42 semanas. Por eso, hay necesidad de afinar el conocimiento, afinar nuestra puntería, qué grupo de pacientes, a término especialmente, podemos hacerles Doppler y detectar un riesgo y evitar un desenlace adverso mayor. Contrariamente a otras corrientes que podrían estar fomentando no realizar Doppler a ninguna paciente, con lo cual yo discrepo totalmente en base a lo que les he presentado. Gracias.